Ok, bueno, buenas noches, hermanos, a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este curso de Fundamentos en la Plantación de Iglesia. Estamos en nuestra, creo que 10ª clase de este tema y pues agradezco su compromiso. Sé que algunos no han podido estar en algunas clases por algunas razones personales y laborales, pero gracias a los que han podido estar ahí semanalmente desde el principio. Así que hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de las diferentes etapas que forman parte del proceso de la plantación. Am, y antes de compartir eso, déjenme dar una nota aclaratoria. Eh, Esto no es una clase o un curso para traer profundidad teológica en el mundo de la plantación de iglesia. Sí abordamos algunos aspectos teológicos que creemos que son importantes, pero este curso lo que presenta es conceptos básicos y prácticos acerca de la plantación de iglesia que entendemos que pueden ser muy útiles a la hora de considerar muchos de los aspectos que tienen que ver con el comienzo de una nueva obra, la revitalización de una obra ya establecida, o aspectos que tal vez pueden ponerse en práctica en el contexto de una iglesia local, independientemente de si comenzó recientemente o comenzó hace 10 años atrás. Así que este curso lo que provee ser es traer es eso, un poco de fundamento práctico en el contexto de la plantación de iglesia, pero entendemos que cada contexto tiene diferentes realidades y necesidades y que a lo mejor no todas las etapas o no todos los principios básicos que estamos presentando en este curso pueden ser aplicables tal vez al contexto de una plantación dependiendo de las realidades de ese plantador y del lugar donde va a plantar. Así que no quiero que vean este curso como que este curso es una camisa de fuerza que usted tiene que ponerse para poder hacer este trabajo. ¿Ok? Ni tampoco estamos diciendo que esta es la única metodología que existe para plantar una nueva iglesia, pero creo que hay un poco de sabiduría y un poco de experiencia en algunos de los temas que se abordan en este material. ¿Ok? Aquí, si usted estaba esperando salir de este curso con un doctorado en teología, se equivocó de curso, porque este no es. ¿Está bien? Por eso váyase a Master Seminary o a Southern o a Midwestern o a Southwestern. Ahí usted puede profundizar más teológicamente. Ok, así que hemos considerado las primeras 3 etapas de lo que tiene que ver con la planificación de una nueva plantación. Hablamos de la confirmación del llamado, la preparación personal y familiar, el reclutamiento de un compañero pastoral y de un mentor que pueda ser parte del proceso. Y vamos a entrar hoy a la etapa 4 de planificación, lo que también se conoce como haga un plan completo. Y esto es una área que hay que reconocer, mis hermanos. Hay que reconocer de que nuestros hermanos anglosajones son muy buenos en esta etapa. ¿Ok? Eh, Parece que es parte de la cultura o parte de la educación o por otras razones que a lo mejor no menciono en estos momentos, pero mi experiencia ha sido que en lo que tiene que ver con plantación de iglesia, el mundo anglosajón planifica muy bien y a veces sobreplanifican, pero planifican muy bien. O sea, ellos se trazan metas y ellos planifican antes de comenzar cualquier trabajo. A diferencia, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero entendiendo nuestra realidad, a diferencia de nosotros los hispanos, mi hermano, que nosotros comenzamos algo y luego planificamos en el proceso. ¿Ok? Entonces, esta etapa número 4 creo que puede ayudar, y eso tiene que ver con asuntos culturales, idiosincrasias de eh, cómo nosotros funcionamos en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Pero la etapa número 4 de planificación o haga su plan de trabajo, creemos que es una herramienta y una etapa muy importante en el contexto de una plantación. El autor comparte un ejemplo
basado en 2 de Samuel 7, versículos 2 al 7, donde encontramos al profeta Natán confrontando al rey David. Y vemos que el rey David tenía un sinnúmero de planes que quería llevar a cabo en el contexto de... dame un segundo, hermano. Vemos a el rey David que tenía un sinnúmero de planes. Y miren lo que dice 2 de Samuel 7, 2 al 7. Dice, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. ¿Hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Y lo que el autor comparte acerca de este pasaje, o la preocupación de él cuando lee un pasaje como este, es que los motivos de David muchas veces no son diferentes de los nuestros. Y el autor dice, yo amo a Dios y estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho por mí, y en gratitud quiero darle ofrendas de sacrificio. Aparentemente, en la economía de Dios, la extravagancia de nuestros dones y los motivos por los que los damos no son tan significativos como los propósitos del Señor. Debido a que no estamos conscientes de sus propósitos, es necesario que confirmemos con Dios antes de poner en marcha nuestros planes. David incluso fue más allá y consultó a Natán sobre su decisión, pero nada de esto cambia el hecho de que Dios no quería un templo y de que Dios no había pedido un templo, mis hermanos. O sea, aquí está David haciendo planes en nombre de Dios y de parte de Dios, mis hermanos, cuando Dios no le había dicho a David que le construyera nada. Y dice Clint Clifton, mi experiencia me ha enseñado que no todos mis planes son divinos. Al mirar hacia atrás recuerdo los proyectos y planes que he presentado ante mi joven congregación y me avergüenzo de lo poco que he buscado confirmación en las escrituras. En la vana persecución de mis planes he desperdiciado recursos, he comprometido mi propia credibilidad como líder espiritual y me he distraído de prestar mucha atención a los propósitos del Señor, mis hermanos. Y esa es una realidad que le puede pasar a todo plantador de iglesia, donde hace planes en su mente, y no hay nada mal en planificar, consulta esos planes con otras personas, pero mis hermanos no va a la fuente principal, que es donde Dios, para realmente tener la confianza, la seguridad y la confirmación de que eso es lo que Dios quiere para su vida. Ahora, no estamos hablando de buscar una confirmación mística, ¿verdad? Meterte en un cuarto oscuro con una vela prendida a esperar que una voz audible te hable, porque el autor dice que él estaba buscando o debió haber buscado la confirmación en las escrituras, ¿verdad? O sea, él debió planificar basado en lo que las escrituras revelan. Y muchos plantadores hacen planificación sin tomar en cuenta el diseño de Dios revelado en la escritura acerca de cómo debe lucir una iglesia local y cómo debe gobernarse a sí mismo una iglesia local. Yo tengo casos de plantadores que plantaron hace 5 años atrás y al día de hoy, mis hermanos, ellos no tienen un fundamento teológico sobre el cual descansa el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, la planificación que nosotros hagamos debe comenzar, mis hermanos, por informar nuestros planes y nuestras mentes basado en la escritura. ¿Qué dice la escritura acerca de esto que estamos considerando hacer? Por ejemplo, si tú vas a comenzar una plantación y estás buscando un compañero pastoral, ¿a dónde tú crees que tú debes ir para considerar qué tipo de características y de cualificaciones debe tener
esa persona que tú deseas como un acompañante pastoral? Primero Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, ¿verdad? O sea, tú no vas a ir a Walmart a buscar las cualificaciones para ser gerente de Walmart y entonces basado en esas cualificaciones, entonces buscar un candidato que tenga esas cualificaciones. No, tú vas a la escritura. La escritura te provee el modelo de cómo debe ser un acompañante pastoral. La escritura también te revela el modelo de un mentor. Por ejemplo, si tú ves la relación de Timoteo con Pablo, o de Tito con Pablo, o de cualquiera de los otros discípulos que vemos en el Nuevo Testamento que tenían alguna relación con Pablo, tú puedes encontrar en la escritura una clara descripción de cómo debe ser la relación entre un discípulo y su mentor, o aquel que, ¿verdad?, que sirve como consejero, porque vemos esas relaciones en el Nuevo Testamento. Entonces, dejemos, mis hermanos, que sean las escrituras las que informen y formen los planes que nosotros hagamos. ¿Ok? Consultemos a Dios primero, no de una manera supersticiosa o mística. Consultemos a Dios basado en lo que Él ha revelado en su palabra, mis hermanos. Miren, todas las semanas a mí me llama diferentes personas, ya sean estudiantes, pastores, miembros de iglesia, con preguntas que tienen acerca de diferentes situaciones en su vida, en la iglesia, en el liderazgo. Y ellos piensan que yo tengo como que una bola mágica de la cual voy a consultar para ver qué recomendaciones le puedo dar. No, mi hermano, mi respuesta es siempre la misma. ¿Qué enseña la escritura acerca de este tema o de este otro tema? Y basado en lo que la escritura dice, entonces tú debes tomar esa decisión o planificar tal cosa de acuerdo a la escritura. ¿Ok? Cuando tú estás estableciendo qué gobierno de la iglesia vas a tener, ¿a dónde tú vas a ir? ¿A un libro presbiteriano? ¿A un libro bautista? No, tú vas a la escritura. Y de la escritura tú desarrollas una convicción bíblica acerca de cuál va a ser el gobierno para esa iglesia local, para esa plantación. Por eso se planifica de antemano, mis hermanos. ¿Ok? Porque creo que el Nuevo Testamento provee cómo debe gobernarse una iglesia, mis hermanos. Cómo debe liderarse una iglesia. Entonces dejemos que las escrituras sean las que nos informen y nos formen y consultemos a Dios en su palabra. Nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, respuestas para todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de una iglesia. ¿Qué teología vamos a enseñar? ¿Cuáles van a ser nuestras creencias? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros en esa iglesia local? ¿Cuáles son las responsabilidades del liderazgo? ¿Cómo se va a gobernar a sí mismo esa iglesia local? ¿Cómo deben manejar el tema de las ofrendas? La escritura te provee respuestas para cada una de esas preguntas, mis hermanos. Y miren, yo me encuentro con iglesias que tienen luchas internas acerca de cómo se debe gobernar la iglesia, cómo deben manejar las ofrendas, cómo deben escoger líderes. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es la estrategia para resolver algunos de estos conflictos que ellos tienen? No, pues la opinión del hermano fulano de tal, o hay un grupito que opina aquello, o hay otro grupito que opina lo otro. Ninguno me dice, en la mayoría de los casos, nuestras convicciones son estas basadas en la palabra del Señor. ¿Creemos que la Escritura enseña esto en particular acerca de ese tema? No, mis hermanos. Entonces, la planificación, debemos dejar que las Escrituras informen nuestras decisiones. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios de esto que acabo de decir? No, ok. Bueno, continuamos. ¿Seguro? ¿Nadie? Ok. Entonces, uno de los principios de la planificación que todo candidato a plantador de iglesia debe considerar es el siguiente principio. Construya al principio lo que quiere lograr al final. Construya al principio lo que quiere lograr al final. ¿Y a qué se refiere el autor con esto? Él dice, acerca de este punto, él dice, invierta desde el principio en lo que quisiera lograr al final. Si quiere plantar una iglesia que valore la predicación fiel y expositiva de la palabra de Dios, usted debe entonces predicar mensajes expositivos desde el principio. Si usted desea desarrollar un ministerio significativo para poder alcanzar a los militares en una base militar,
Pues entonces usted debe comenzar a ministrarle, a discipular y evangelizar a los soldados en esa base desde el principio. Si usted desea que su iglesia sea una iglesia que plante iglesias, entonces usted tiene que comenzar desde el principio de esa plantación a establecer los fundamentos para que esa iglesia pueda plantar otras iglesias en el futuro cercano. Y dice Clint Clifton, aparentemente los pastores piensan que de alguna forma llegará un momento en el futuro en el que será más fácil convertirse en la iglesia que ellos desean liderar, o que el presupuesto será mayor, o en el que tendrán más voluntarios o una mayor influencia. Y dice Clint Clifton, según mi experiencia, el cambio solo se hace más difícil con el tiempo. Si actúa desde la infancia de la plantación como desea actuar en la madurez, descubrirá que la iglesia crecerá enfocada en las prioridades que estableció desde el principio. Y miren, le voy a hacer una pregunta aquí a mi hermano Buendía, que él yo creo que puede ayudarnos en esta respuesta. El hermano Buendía está ayudando como pastor interino en una iglesia que está establecida hace, ¿cuántos años, Luis? Parece que se fundó, creo que en el 60 o algo En el así. 60, o sea que estamos hablando de una iglesia que tiene por lo menos 60 años. Ok, dime si es cierto o no es cierto, Luis, que hay muchas cosas de la iglesia que tú entiendes que se deben cambiar, pero no se pueden cambiar. Amén, sí, es verdad. Es verdad. La realidad, mis hermanos, porque es mucho más difícil cambiar una cultura en una iglesia establecida que crear una cultura desde el principio en una plantación. Entonces, el hermano Luis puede venir con la mejor estrategia bíblica y puede presentar esa estrategia bíblica a la congregación, mis hermanos. No se la van a recibir, porque la gente se acostumbra a hacer las cosas de una u otra manera, mis hermanos. Entonces, uno de los beneficios que tiene una plantación es que tú puedes construir desde el principio o puedes planificar desde el principio, ¿verdad? Cómo tú quisieras que esa iglesia luciera o funcionara en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, dependiendo de la planificación que tú tengas, mis hermanos. ¿Y cómo tú haces eso? Estableciendo cosas fundamentales desde el principio. Si tú quieres que esa iglesia tenga una buena formación teológica y bíblica, ¿qué tú crees que debe implementar esa iglesia desde el principio? ¿Alguien? ¿Voluntario? El discipulado. No. Una buena doctrina. Ajá. ¿Pero cómo se llama eso? Confesión de fe, ¿no? Una confesión de fe, mi hermano, una declaración de fe. Si tú quieres que la iglesia tenga una clara identidad doctrinal, pues tú tienes que establecer desde el principio qué es lo que esa iglesia va a creer. Tú no puedes 3 años después de haberla plantado decir, ay hermano, tenemos un montón de problemas doctrinales aquí, vamos ahora a desarrollar una confesión de fe. No, mi hermano, eso es tratar de darle vuelta un bote que ya va rumbo al iceberg del Titanic. ¿Ok? Entonces, planifica desde el principio los valores que para ti como plantador son importantes y que tú entiendes que van a ser beneficiosos para el contexto de la iglesia local. Si tu iglesia, si la plantación va a tener un enfoque intencional en el evangelismo, pues tú tienes que desde el principio planificar cuál va a ser la estrategia de evangelismo que esa iglesia va a utilizar y tienes que trabajar en ella desde el principio para que eso se convierta en una cultura en el contexto de la iglesia. Cosa de que las personas que van a comenzar a llegar, ya sean nuevos convertidos o creyentes que se van a transferir de otros lugares a esa iglesia, ellos puedan ver desde el principio, aquí hay una cultura de evangelismo seria e intencional. O sea, aquí no hay forma de que yo sea miembro de esta iglesia y no esté involucrado en el evangelismo de alguna manera. Eso no va a pasar. Yo me voy a sentir como una cucaracha en un baile de gallina, porque aquí todo el mundo está involucrado en eso, porque eso se planificó y se estableció desde el principio, mis hermanos. Una cultura de discipulado. Lo mismo. Cualquier cosa que tú quieras, cuando tú te sientas a soñar como plantador, porque miren, yo escucho a muchos plantadores quejarse de sus iglesias locales.
No, que mi iglesia local esto, que mi iglesia local lo otro, que mi iglesia local le falta esto, que mi iglesia local no tiene esto, que mi iglesia local tiene todos estos problemas. Así que me voy a plantar una iglesia nueva. Pero se van a plantar una iglesia nueva sin ninguna planificación. Y a los 3 años se dan cuenta que tienen los mismos problemas que tenía la iglesia local a la cual ellos pertenecían. Porque no se planificó desde el principio, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser intencionales en la planificación de cómo queremos. Obviamente aquí hay un aspecto divino y espiritual, porque nosotros podemos planificar, ¿verdad? Pero Dios es el que edifica su iglesia. Cristo es el que edifica su iglesia. Así que hay un componente espiritual que nosotros no podemos producir. Pero si nosotros queremos plantar una iglesia que tenga ciertos distintivos y ciertos valores doctrinales o de filosofía de ministerio, tenemos que establecerlos desde el principio. Si tú quieres que la iglesia tenga pluralidad pastoral, ¿qué tú crees que debes de hacer desde el principio, tan pronto comienzan el trabajo? Que lo dijimos ya desde la semana pasada. Si tú quieres una iglesia que practique la pluralidad pastoral, ¿qué tú debes hacer desde el principio? ¿Comenzar con qué? Con más de un pastor. Con Con una una pluralidad pluralidad de pastoral. ancianos. Claro. Con una pluralidad pastoral, mis hermanos, porque hay una realidad. O sea, puede que tú tengas esa convicción, pero si tú comienzas sin una pluralidad pastoral y esa es una de tus convicciones, a lo mejor no vas a tener un candidato, mis hermanos, como me pasó a mí. Yo creí en la pluralidad pastoral, pero no empecé con un candidato junto a mí. Mi hermano, no fue hasta 7 años después que la iglesia pudo establecer una pluralidad de ancianos. Y por esos 7 años, mis hermanos, me tuve que raspar los dientes yo solo en ese trabajo. Hermano Jorge Tapia. Sí, pastor, una pregunta. Sí. Si la iglesia anglosajona es muy rigurosa en la planificación, ¿cómo ellos resuelven la intervención del Espíritu Santo? ¿No? Porque Clifton habla de que hacer una planificación no significa que algo no va a cambiar. ¿Cómo, cómo surfean, digamos, los anglos esa cuestión? De que de repente el Espíritu Santo interviene y dice, modifiquemos el plan. Porque acá en México, más que planificación es calendarización, podría ser Sí. eso, ¿no? Basado en Sí, sí. actividades. Y es algo muy riguroso y no se le puede dar cabida, ¿no? A esos cambios. ¿Cómo Claro, sí, hay que manejar hacer eso? una diferencia entre planificación y calendarización, ¿ok? Hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos de planificación, no estamos hablando de llenar el calendario con un montón de eventos, pero definitivamente en el proceso de una plantación tú puedes planificar, pero cosas pueden cambiar en el proceso basado en ciertas realidades, ciertos conflictos, ciertos retos, ciertos obstáculos, o sea, cosas se van a presentar en el proceso. Entonces, ahí es importante que haya un componente espiritual en este trabajo. O sea, el plantador y su equipo de trabajo tienen que darse a la oración. Tienen que buscar al Señor realmente en oración para que el Señor los guíe y realmente los capacite para poder discernir los cambios que hay que hacer. O sea, no estamos diciendo de que tú planifiques y que no hay espacio para poder hacer cambios en el proceso. Pero lo que por lo general sucede en nuestras comunidades de fe hispana y en nuestras plantaciones hispanas es que hay mucha oración, pero poca planificación. Entonces, como se ora tanto, pero no se planifica, pues no se logra nada, mis hermanos. O sea, que es el otro extremo, ¿verdad? De orar todo, o simplemente orar, orar, orar y no planificar. Creo que tiene que haber ese componente de ambos. Señor, aquí están estos planes que tenemos. Por favor, ayúdanos, guíanos. Si algo tenemos que ajustar o evaluar o tenemos que considerar, también en el consejo de multitud hay sabiduría, pero sí hay un componente espiritual que se maneja y que se debe manejar. Pero, o sea, el que los anglosajones planifiquen tal vez mejor que como tal vez pueden planificar tal vez una cultura hispana, no significa que ellos no consideren la guianza del Espíritu Santo en todo este proceso. Así que asumo yo que también tienen su tiempo de oración como comunidad de fe y como grupo de trabajo para poder presentar los planes y las estrategias que tienen y poder moverse hacia adelante
basado en esos planes. O sea, que no es simplemente planificar a las 24 horas, simplemente implementar. No, debe haber un proceso de oración, de búsqueda del Señor, confirmación en la palabra del Señor para que puedas desarrollar convicciones, porque si tu planificación está acorde con las convicciones que salen de la Escritura, pues nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ende, esa planificación está sustentada por la palabra del Señor, por ende va a ser respaldada por el Espíritu Santo. Bien. No sé si eso contestó su pregunta, hermano. Ok. Bien. Hermano Gabriel, adelante, prenda su micrófono. Sí, hermano, el tema es bien interesante porque es que en la obra del Señor, nuestro Dios, la creación, Él planificó todo su trabajo y la venida de Jesús contemplan una planificación dentro del cual hay unas etapas que faltan todavía por hacerse, bien expresadas ¿cómo es? En las profecías, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo planificado. Ahora, en el caso nuestro, pues como usted bien decía, nosotros tenemos que programar con base a la palabra de Dios. Yo, pues me desenvuelvo dentro de la parte de la construcción. Las bases son tan importantes tenerlas definidas de un principio, porque cuando tú vas a hacer unas bases para una casa de un piso, no es lo mismo que las bases para una casa de 2 pisos, o para un edificio, o para una estructura de más envergadura. Entonces, tú de una vez, de acuerdo a las bases, estás planificando qué es lo que tú quieres tener más adelante. Yo creo que es un ejemplo que a nosotros nos sirve mucho. Ahora, la planificación bien no indica que exactamente se va a hacer. De hecho, en construcción, uno también puede hacer modificaciones cuando uno ve que puede mejorar el proyecto. Entonces, pero lo que no puedes modificar es el fundamento luego de lo que no establecido. puede cambiar es el fundamento, porque el fundamento te determina una vez lo que vas a hacer arriba. Si Yeah. el fundamento está para 7 pisos, 7 pisos y no te puedes pasar. Correcto, no puedes montarle 7 pisos adicionales. Imposible. Ahora, los planeamientos de todas maneras nunca son rígidos. Nunca es que tú vas a cumplir exactamente lo que tienes, pero tú tienes que valerte de una evaluación que tienes que hacer constantemente con respecto a lo que planificaste hacer. Ahí te vas dando cuenta si cumples realmente con el programa que trazaste. Yeah. Entonces, necesariamente una planificación funciona cuando además tienes, se me escapa el término, tienes una evaluación. Nosotros practicamos algo que lo que no se evalúa, se devalúa. Y precisamente aquí el mundo americano o norteamericano sí tiene, aquí se evalúan bastante los procesos. Es una evaluación constante y permanente. Eso tenemos que hacer nosotros también con base a lo que planificamos dentro de lo que ya queremos hacer para nuestro Dios. Tenemos que evaluar constantemente qué estamos haciendo. Si yo veo que planifiqué vamos a hablar de un número, que no exactamente tiene que ser un número, pero si tú planificaste que tienes que hacer, que para este año vas a lograr 50 bautismos y resulta que no hiciste 3, tienes que analizar qué pasó. Y así para cada una de las actividades que obedecen el plano. Entonces, la evaluación es importantísima en esto. Correcto. Miren, en Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? A lo mejor ustedes me pueden confirmar si esto también pasa en sus países. Pero en Puerto Rico yo he visto muchos edificios doblados. ¿Saben lo que es un edificio doblado? Inclinado. Un edificio, mi hermano, miren, así como la casa de pizza allá en Italia. Pero esa casa de pizza está así por diferentes razones, ¿verdad? Terremotos y otras cosas que han pasado. Pero yo he visto, mis hermanos, un montón de edificios en Puerto Rico doblados, así. ¿Por qué? Porque los fundamentos que se establecieron no fueron los mejores. Bueno, mi hermano, perdonen la analogía, pero yo he visto mucha plantación doblada. Yo he visto mucha iglesia local, mi hermano, doblado. Ahora, los que están adentro no se dan cuenta que el edificio está doblado, pero los que estamos afuera, mi hermano, que estamos observando lo que se está viendo, decimos, oh Dios mío, si este edificio se dobla un poquito más, esto se va a ir al piso. Y hay muchas plantaciones que están en esa condición, mis hermanos. Están todos doblados porque no establecieron fundamentos
correctos desde el principio, y no es lo mismo tú tratar de enderezar un edificio que ya está doblado desde sus fundamentos, mi hermano, a establecer un buen fundamento desde el principio. A eso es lo que se refiere con comience con el objetivo final en mente, ¿ok? Así que debemos aprender a que todo lo que hagamos en el trabajo de la iglesia local o de una plantación, debemos planificar desde el principio y tratar de establecer desde el principio cómo queremos que esa iglesia luzca en su primer año, en su tercer año, en su quinto año. Esos son consejos prácticos, mi hermano, para que después no estemos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto sin una dirección clara hacia dónde dirigirnos. Ok, continuamos. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que yo les compartí anteriormente, que se llama escriba un prospecto. Denme un segundo, un momento. Ok, entonces, en el proceso de la planificación, tenemos que hablar de lo que ya yo les había hablado anteriormente en una clase anterior, que se llama el prospecto de una plantación. Yo no estoy diciendo que esto es un documento infalible, canónico, inspirado, inerrante, pero nos permite de una manera escrita y visual poder desarrollar un plan de trabajo. Y el autor comparte varios consejos acerca de qué debe ser incluido en el contexto del desarrollo de un prospecto de plantación. Hay algunos en el mundo de la plantación que están opuestos a esto, no hay problema, entendemos, lo respetamos, pero para nuestro contexto hispano puede ser una herramienta útil. Escuchen las palabras que dije, una herramienta útil, no es un mandamiento, es una herramienta útil. Entonces, ¿cómo nosotros escribimos un prospecto? Bueno, número uno, considerar la perspectiva de otras personas. Considerar la perspectiva de otra persona. Y el autor incluye algunas preguntas que debemos considerar para poder abordar este aspecto. Y él dice, imagínese por un momento que es pastor de una congregación que ya existe. Imagínese que un aspirante a plantador de iglesias ha solicitado una reunión con usted. Cuando se encuentra con él, el joven comienza a describir su necesidad de apoyo. Usted nota rápidamente que su corazón está en el lugar correcto, pero su cabeza no. El joven explica cómo está reorganizando su vida para plantar una nueva iglesia. Le habla sobre la ciudad a la que planea mudarse. Le habla del trabajo que está rechazando y de los amigos y la familia que dejará atrás. Usted lo mira honestamente por su acto de fe valiente, pero su presentación incluye muy poco sobre cómo piensa llevar a cabo esta empresa, mis hermanos. ¿Se acuerdan que yo les había hablado anteriormente de los 4 estilos de liderazgo que se dan en el contexto de una iglesia? ¿Recuerdan que hablamos del liderazgo dominante, influyente o influenciador, cauteloso y ayudador o apoyador? Creo que es el cuarto. Bueno, hay muchos plantadores, mis hermanos, o muchas personas que funcionan en el mundo de las ideas. Y son ideas muy buenas. Pero el problema es que no tienen ningún plan concreto para poder llevar a cabo esas ideas. Tienen ideas de lo que quieren hacer y inclusive ven el futuro de lo que puede ser eso, pero no tienen un plan de trabajo de cómo van a llegar del punto A de la idea al punto B de la realización de esa idea, mis hermanos. Entonces, el prospecto de plantación lo que te permite es traer tus ideas y ponerlas por escrito para que tú las puedas compartir con otros y ellos puedan ver y entender el proceso que tú estás pensando y planificando para llevar a cabo este trabajo de plantación de iglesia, mi hermano. Así que el prospecto de plantación de iglesia
lo que pretende es tomar tus buenas ideas y ponerlas en un documento que te ayude a ti y a aquellos a los que tú te vas a acercar. Miren, les voy a dar un ejemplo, que a lo mejor la analogía le parezca un poco rara. Yo en una ocasión tuve unos miembros de la iglesia, fue como al segundo año de nosotros haber plantado, que después de un servicio se acercaron donde mí, una pareja ya de mayor edad. Me dijeron, pastor, queremos dejarle saber que tenemos planes de mudarnos. Y pues queríamos dejarle saber que tenemos planes de mudarnos y que lo más probable, pues, no vamos a continuar en la congregación. Ah, ok. ¿Y para dónde se piensa mudar? No, todavía no sabemos, pastor. Ok. ¿Y cuándo se piensa mudar? Todavía no sabemos cuándo nos vamos a mudar. Ok. ¿Y por qué se quieren mudar? Eso todavía lo estamos discutiendo de por qué nos queremos mudar. Y la última pregunta, mis hermanos, yo le digo, ¿y por qué ustedes me están diciendo esto si ustedes no tienen nada planificado? Habían otras razones por las cuales ellos se querían ir de la iglesia, pero estaban utilizando eso como una excusa y pensaron que yo me chupo el dedo, mis hermanos, y que iba simplemente a aceptar lo que ellos me dijeron sin ningún tipo de pregunta. Yo les pregunté, lógica, ¿se van a mudar? ¿Para dónde se van a mudar? No sabemos. ¿Cuándo se van a mudar? No sabemos. ¿Por qué se van a mudar? Tampoco sabemos. Yo le dije, hermanito, hermanita, la idea que ustedes me están presentando no tiene ni pie ni cola, ¿ok? Y me dijeron, ¿y por qué usted dice eso? Yo digo, bueno, mis hermanos, por la sencilla razón, las siguientes razones. Número uno, ustedes son una pareja ya de mayor edad, ¿ok? El lugar donde ustedes están viviendo ahora mismo, según lo que ustedes me han dicho, ustedes lo compraron hace como 3, 4 años atrás. Y ustedes me están diciendo ahora que después de haber, porque ellos me dijeron, nosotros llevamos 30 años ahorrando para poder comprar una traila. 30 años, mis hermanos. Y ahora se compran la traila y 4 años después vienen con el historia y con el cuento que se van a ir y se van a mudar. Eso no me hacía lógica a mí, mis hermanos. Yo digo, ¿y qué ustedes van a hacer con la traila? No sabemos. O sea, ustedes no saben si la van a alquilar, la van a vender. No sabemos. Y mientras más yo preguntaba a mis hermanos, menos ellos sabían. Llegó un momento donde yo tuve que decirle, hermanos, seamos honestos. No usen esto como una excusa. Y realmente díganme cuál es la razón por la cual ustedes se quieren ir de aquí. ¿Les caigo gordo? ¿No están de acuerdo con la doctrina? Dígame cuál realmente es la razón por la cual se quieren ir de la iglesia. No me dijeron, mis hermanos. No me dijeron. Estamos orando al Señor para que el Señor nos guíe. Pero hubiesen comenzado con eso desde el principio, ¿verdad? Pero no, ustedes ya me deberían informar de que no iban a venir más a la congregación porque se estaban mudando. Pero cuando yo les pregunté cuándo, dónde y cómo, no sabían contestar, mis hermanos. Eso sucede con muchos plantadores. Ellos tienen el deseo de plantar, tienen la idea de plantar, pero no tienen un plan desarrollado de cómo lo van a llevar a cabo. No tienen ninguna planificación. Y ellos piensan que la planificación le va a caer del cielo como las tablas le cayeron a Moisés en el monte Sinai. Eso no va a suceder, mis hermanos. Esa planificación la tienes que escribir tú con tu dedo. No te va a llegar escrita desde los cielos, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, debes considerar, como dice el autor en esta parte, debes considerar la perspectiva de otras personas que te ayuden a desarrollar el proceso y la planificación de esa plantación. Aspectos prácticos a considerar cuando tú vas a plantar una iglesia. Lo primero, mis hermanos, es coger la ubicación. ¿Dónde voy a plantar? Y eso parecerá algo tan obvio, pero no lo es. Hace un tiempo atrás hablé con un pastor plantador que estaba frustrado. Me dijo, pastor, esto no crece, aquí estamos trabajando, llevamos 3 años, esto aquí no hay nada, esto no crece, no podemos alcanzar a la gente. Y yo le hice una pregunta, yo le dije, una pregunta, ¿cuántos hispanos hay
en un radar de 10, 15 millas de donde tú plantaste esta iglesia? A que ustedes no adivinan qué me dijo. A ver, alguien de ustedes, anímese. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo digo, ok, ¿dónde trabajan los hispanos en esta comunidad? A ver, adivinen cuál fue la respuesta. No sé. Entonces yo le digo, ¿tú no crees que tú plantaste tal vez en el lugar equivocado? Porque tú ni tan siquiera conoces cuántos hispanos hay en esta comunidad, mi hermano. Cuando yo me senté con él a buscar los hispanos que había en esa comunidad de 10 a 15 millas alrededor del lugar, miren, ay, 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 mi hermano. Miren, lo primero que hizo el plantador fue conseguir una iglesia americana donde reunirse. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que muchos hispanos cuando piensan en plantación de iglesia, lo que piensan es en un local para hacer un servicio? Ok, lo primero que él hizo fue conseguir un local. Eso fue lo primero que él hizo. Sin nadie, no tiene ningún plan de trabajo, no tiene nada desarrollado, fue conseguir un edificio, porque él pensaba que él poniendo un rótulo, aquí está la iglesia Roca de los Siglos, al frente de la iglesia del edificio americano y abriendo las puertas con unos globitos, él pensaba que los hispanos iban a correr a reunirse en ese servicio, mis hermanos. Y después de 3 años se dio cuenta que la realidad es otra. ¿Ok? Entonces yo me tuve que sentar con él y decir, bueno, vamos a ver y buscamos en ese county, en ese pueblo donde él vivía, cuántos hispanos hay, según el censo, ¿verdad? Porque sabemos que hay hispanos que no se reportan en el censo, pero según el censo. Y buscamos ahí. Google es maravilloso, mi hermano. Y ahí buscamos, y ahí vimos las estadísticas. ¿Saben cuántos hispanos habían en esa comunidad a 10 o 15 millas de donde él quería plantar? Menos de 200. Menos de 200, mis hermanos. Entonces, ahí no hubo ninguna planificación. Ahí hubo una idea grande de plantar una iglesia sin ningún tipo de planificación. ¿Ok? Entonces, hay que conocer el contexto donde uno va a querer plantar y hay que conocer la ubicación donde uno va a plantar, la comunidad donde uno va a plantar. Uno tiene que conocer el contexto donde uno va a plantar, mis hermanos. Dice aquí Clint Clifton, con mucha frecuencia la decisión de plantar una nueva iglesia se aviva, al menos en parte, por una carga de que el evangelio se conozca mucho más en una comunidad en particular. Usted no sabe la cantidad de plantadores que cuando tú les preguntas, ¿por qué tú quieres plantar una iglesia? Porque quiero alcanzar la comunidad hispana en mi comunidad. Ok, excelente. ¿Y cuántos hispanos tú conoces en tu comunidad? A veces ninguno o muy poco. Hemos tenido candidatos que luego de haber sido evaluados, aprobados y endosados por su iglesia local y por NAM, se dan cuenta, mis hermanos, que ellos no saben nada del contexto hispano donde quieren plantar. No conocen a nadie hispano, nunca han desarrollado relaciones con hispanos en esa comunidad. No conocen el contexto, mis hermanos, pero quieren plantar y que una iglesia hispana bajo la bandera de que vamos a alcanzar a nuestra comunidad con el evangelio. ¿Cuál comunidad si tú no la conoces? Suena duro, mis hermanos, pero es la verdad. Tú tienes que conocer tu contexto, porque recuérdate, mis hermanos que están aquí, no estamos en la mayoría de nosotros, hay algunos de ustedes que están en su país, pero no estamos en nuestros países. ¿Ok? O sea, yo les puedo garantizar que si yo me regreso a Puerto Rico y yo planto una iglesia, ¿a quién ustedes creen que yo voy a alcanzar? A los puertorriqueños, ¿verdad que sí? Porque conozco la comunidad, conozco los barrios, conozco todo. Hay una alta posibilidad de que esa plantación tenga mucho mayor éxito que a lo mejor tratar de plantar una iglesia en una comunidad donde yo no conozco nada de esa comunidad y no estoy involucrado en esa comunidad hispana a la que deseo alcanzar. Así que conoce tu contexto. Tú debes saber la mayor información posible. ¿Dónde van los hispanos a la escuela? ¿Dónde van los hispanos a comprar su comida? ¿Ok?
por lo general, mis hermanos, ¿cómo tú sabes si una comunidad tiene muchos hispanos? Hay dos cosas que tú tienes que buscar en una comunidad si tú quieres saber si hay muchos hispanos en esa comunidad. ¿Cuáles son esas dos cosas? Aquí en los Estados Unidos. Siempre hay una tienda mexicana cerca. Una tienda mexicana. ¿Y qué más? ¿Y una qué? Y una lavandería. Sí, sí. Si tú quieres saber si hay una comunidad hispana en ese lugar, búscate esas dos cosas. Una tienda hispana donde vendan comida hispana y una lavandería, mis hermanos. Y ahí tú vas a poder ver y observar, oh, aquí hay una comunidad hispana grande. Y ahí tú conoces un montón de gente, mis hermanos. Y ahí tú puedes comenzar a desarrollar conversaciones con la gente porque estás planificando el proceso. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas acerca de esto? ¿No? Ok. Bueno, Pastor, dígame. entonces influiría mucho, por ejemplo, conozco un lugar, ¿verdad? Donde hay muchos hispanos, pero la intención es levantar una célula, ¿verdad? Que es como un grupo de trabajo, pero yo veo que está un poco retirado, ¿me entiendes? La residencia está como un poco retirada de donde hay bastantes hispanos, hay bastantes venezolanos trabajando en una, como especie de un hospital de aparatos científicos y todo eso. Pero pienso que está muy lejos. No sé si eso influiría. Aquí en los Estados Unidos todo se mueve con carro, no es como en nuestros países, pues que se usa más el transporte público. Pero en su opinión, ¿cree usted que eso afectaría estando a 15 minutos, 20 minutos de lo que es el centro, de lo que es donde se ve la mayor cantidad de hispanos? Mientras más lejos vive el plantador de la comunidad donde desea plantar, más difícil se le va a hacer el trabajo. Esa es la realidad. Lo ideal y lo más práctico y aconsejable es que el plantador viva dentro de una distancia razonable de donde va a querer plantar. No solamente por el aspecto evangelístico, discipulado, visitaciones, sino por el costo. ¿Ok? Por el costo. Porque hay un costo de vida. La gasolina, mis hermanos, no es gratis. Entonces tú debes considerar, la persona debe considerar cuánto esto me va a costar anualmente solamente en gasolina. Si yo tengo que viajar 1 hora para atender una plantación de una iglesia, va a estar bien complicado, mis hermanos. ¿Ok? Así que estos son aspectos que debe considerar el candidato. Y si a lo mejor se ha identificado una área donde hay una alta población de hispanos y hay una buena planificación para poder alcanzar esa comunidad, lo ideal es que ese candidato se mude lo más cercano que pueda a esa comunidad. Eso es lo ideal, mis hermanos. Porque nos hemos encontrado candidatos que se emocionan. Ay, sí, vamos a comenzar una nueva obra a 50 minutos de aquí. Los primeros 2 meses, mis hermanos, olvídate, están como cuando alguien se registra en un gimnasio y comienza a atender por primera vez. Pero después de 2 meses, mis hermanos, eso pesa y pesa, mis hermanos. Entonces, lo más recomendable es que plantes, por lo menos aquí en los Estados Unidos, sabemos que nuestro contexto en nuestros países es distinta a la realidad, pero en este país, lo más recomendable es que plantes lo más cerca de donde va a ser el trabajo. ¿Ok? Porque si surge una situación con una familia, que van a surgir, y tú vives a 1 hora de distancia de la plantación, ¿usted cree que va a ser fácil tú arrancar 1 hora para hacer esa visitación, esa consejería o la situación que haya y luego tener que regresarte 1 hora? Imagínate que eso sucede varias veces en la semana o varias veces en el mes. Por eso hay que estimar el costo, mis hermanos, de este trabajo y hay que planificar bien. Ahora, si tú vienes de una iglesia millonaria, donde a ti te dan un presupuesto de millaje y tú puedes meterle todas las millas que tú quieras a tu carro
y te dan una tarjeta para que tú le eches gasolina a todos los viajes que tú tengas que hacer, hágale, como dicen en Colombia. Pero si esa no es tu realidad, entonces el consejo es que el candidato viva lo más cerca del trabajo que va a estar llevando a cabo. ¿Ok? Ok, continuamos. Así que luego de tener la ubicación identificada, preguntas importantes que debe hacer el candidato. ¿Necesita esta comunidad una iglesia nueva? ¿Necesita esta comunidad una iglesia nueva? Definitivamente necesitamos más iglesias, es verdad. Pero ¿necesita esta comunidad una iglesia nueva? Y el autor dice acerca de esto, hasta cierto punto, toda comunidad necesita iglesias más fieles. Ninguna comunidad en Norteamérica o en ningún otro lado ha sido plenamente alcanzada y ninguna comunidad ni siquiera se acerca a tener un número adecuado de iglesias fieles. Dicho esto, hay algunas localidades donde el evangelio está arraigándose más notablemente que en otras. Pablo notó esto cuando estaba iniciando iglesias y optó por trasladarse a las comunidades donde no había presencia del evangelio, mis hermanos. Y Pablo en Romanos 15, 19 al 20 nos muestra esta convicción que él tenía cuando dice, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores del Ilírico he predicado en toda su plenitud del evangelio de Cristo, de manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, mis hermanos. Entonces, en el proceso de planificar, el plantador debe evaluar y investigar si realmente hay una necesidad de una comunidad nueva en ese lugar. Y él da unos consejos acerca de, luego que tú has identificado que esa es la ubicación adecuada para hacer este trabajo, él da algunos consejos prácticos acerca de los pasos a seguir en ese proceso después de haber identificado la comunidad. Y él lo primero que dice es que no lo piense demasiado, porque hay gente, mis hermanos, que están en la categoría de los cautelosos. ¿Se acuerdan que hablamos de dominante, influyente, apoyador y cauteloso? El cauteloso, mis hermanos, vive su vida feliz pensando y no haciendo. Él vive su vida, mis hermanos, pensándolo, analizando todos los pros, todos los contras, todas las probabilidades, las posibilidades, y se queda en ese viaje y no hace nada, mis hermanos. Se parece un poco al influyente, ¿verdad? Que tiene buenas ideas, pero no sabe cómo implementarlas. El cauteloso analiza todas las ideas y analiza tanto que no hace nada. Porque quiere planificar tanto, como dice el hermano Jorge Tapia, el mucho análisis crea parálisis. Hay plantadores que se acercan a uno, pastor, estoy frustrado, no está pasando nada. ¿Ok? ¿Y qué estás haciendo? Pues ahí esperando en el Señor, orando al Señor, confiando en el Señor. No hacen nada, mi hermano. ¿Usted cree que va a pasar algo ahí si no hacen nada? No salen a compartir el evangelio, no establecen relaciones en la comunidad, no hacen nada, mis hermanos. No va a pasar nada. Así que no lo piense demasiado. Luego que usted está seguro y confiado de que ese es el lugar donde hay una gran necesidad, no lo piense tanto. ¿Ok? Otro consejo, no sea demasiado espiritual. Algunos plantadores quieren estar en el lugar más desafiante que pueden encontrar. Esto es admirable, pero no siempre es aconsejable, especialmente para los que tienen familias. Asegúrese de que el lugar a donde va, asegúrese de que el lugar a donde va sea un sitio donde su esposo y sus hijos puedan vivir durante mucho tiempo, mis hermanos, porque tú te vas a establecer en esa área y tú debes ir al trabajo de la plantación con esta mentalidad. Aquí yo voy a estar por los próximos 20, 30 años de mi vida. Tú debes ir a la plantación con esa mentalidad. Algunas cosas pueden cambiar en el proceso, ¿verdad? Pero si tú te vas a mudar a una comunidad
tú no puedes estar ahí un año para que en un año tú le vengas con el cuento a la familia de que el Señor yo creo que me está guiando a otra comunidad. Vas a buscarte un pleito bien grande con tu mujer y con tus hijos, mis hermanos. Especialmente si están en la escuela. Eso no es saludable que tú estés cambiando a tus hijos de escuela cada 2, 3 años. Eso crea inestabilidad emocional en la vida de tus hijos. Entonces tienes que planificar bien que el área donde vas a plantar sea un lugar donde tú vas a invertir 5, 7, 10, 15 años en ese lugar. Los que no tienen hijos, pues ya, ¿verdad? Tal vez la dinámica es distinta. Los que no tienen hijos en el hogar, tal vez la dinámica es distinta, pero si tú tienes hijos en el hogar, tú debes también considerar eso. No seas demasiado espiritual. No, yo quiero irme a la peor ciudad que hay en mi estado. Espera, calma, calma. Baja la revolución. ¿Tú has considerado lo que significa meterte tú y tu familia en el peor barrio de la ciudad? ¿Has considerado las implicaciones de esa decisión? Miren, cuando nosotros comenzamos el proceso de evaluación con NAM en el 2014 para plantar la iglesia, inicialmente donde NAM quería que nosotros dirigiéramos nuestros esfuerzos de plantación era para la ciudad de Baltimore. Porque en Baltimore no había ni una sola iglesia hispana de la convención. Ni una. Y usted sabe que Baltimore, mi hermano, es una ciudad bien grande. ¿Ok? Y eso está lleno de hispanos. Ahí el problema no era la falta de hispanos. Ahí había demasiado hispano. Y ellos querían que yo plantara en Baltimore. Y mis hermanos, nosotros comenzamos a planificar y a tomar decisiones basadas en irnos a Baltimore. Estamos hablando de unas 2 horas y media de donde yo vivía en Milford, Delaware. Yo llevaba ya, eso fue en el 2014, yo llegué a Delaware en el 2003. Estamos hablando de por lo menos unos 11 años ya yo había estado viviendo en el estado. Y los planes eran irnos para Baltimore a plantar una iglesia. Bueno, mi hermano, por la gracia y la providencia de Dios, entendimos que ese no era el lugar donde Dios quería que plantáramos. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que esto le pasa a todos los candidatos, pero en nuestro caso, yo no conocía nada de Baltimore. Yo no tenía la más mínima idea, mis hermanos, de nada en Baltimore. Yo no sabía dónde estaban los hispanos. Yo no sabía nada. Entonces, por lo general, mis hermanos, cuando tú plantas una iglesia en una gran ciudad, a ti te va a tomar mínimo 2 años el poder conocer el contexto de la ciudad donde tú estás viviendo. Esos son 2 años, mis hermanos, que tú no puedes realmente enfocarte en mucha de la planificación y la estrategia de la plantación porque estás apenas conociendo el área. Entonces nosotros entendimos que tampoco en Milford, Delaware, había una iglesia hispana de la convención. De hecho, en todo el estado de Delaware no había ni una iglesia hispana de la convención. Entonces, mis hermanos, nosotros entendimos que para qué yo me voy a ir a otro estado y a otra ciudad que yo no conozco nada ni a nadie para invertir 2, 3 años de mi vida en simplemente conocer y entender el contexto para luego plantar una iglesia. Cuando aquí en Milford, Delaware, donde yo vivía, que llevaba 5 años viviendo, había una gran necesidad y había una gran cantidad de hispanos. Mi hermano, entendimos que Milford era el lugar donde Dios quería que plantáramos. Y ahí se plantó. Y ahí están los frutos del trabajo, mis hermanos. No mis frutos, sino los frutos del Señor. Y en Milford, Delaware, el Señor nos permitió tener alcance no solamente en nuestra ciudad, sino también en los círculos alrededor de nuestra ciudad. Miren, aquí hay 2 estudiantes que yo los conocí porque nos quedamos en Delaware. Aquí está Francisco y ¿dónde está Jenner? Jenner está por ahí. Esos son 2 hermanos de otras iglesias que los conocimos, forman parte del programa del seminario que nosotros comenzamos allá en el 2018. Ahí está el hermano Francisco pastoreando ahora una iglesia juntamente con otro anciano y el hermano Jenner está ayudando en su iglesia local. Si yo me hubiese ido de Delaware con este sueño de que yo soy el super plantador que me voy para la ciudad de Baltimore a conquistar a Baltimore para Cristo, sabrá Dios, mis hermanos, qué me hubiese pasado a mí y a mi familia. Así que nos quedamos en el campito de Milford, Delaware, con las vaquitas, los caballitos y las gallinitas. Y ahí el Señor, mis hermanos, nos permitió trabajar
por los pasados 7 años. ¿Ok? Así que no sea muy espiritual. ¿Está bien? Porque usted no es Pablo. ¿Está bien? Bájese de ese caballo, que ninguno de los que estamos aquí somos el apóstol Pablo. ¿Ok? Otro aspecto que él comparte aquí es no sea demasiado específico. ¿Alguien quería decir algo? Interrúmpame, mi hermano. Levante la manita o... ¿No? Ok. No sea demasiado específico. Sea de mente abierta para elegir su campo de trabajo. No sea demasiado específico con respecto al vecindario o la comunidad para su iglesia. La verdad es que la iglesia está conformada por personas y usted no sabe aún dónde están las que Dios atraerá a esta nueva congregación. Así que tú no puedes ser muy picky. Tú no puedes decir, no, yo solamente quiero este tipo de personas, de esta clase social, de este nivel de educación, de este tipo de cultura o de este tipo de nacionalidad. No puede ser demasiado específico. Tienes que estar abierto a que el Señor va a traer personas de diferentes contextos económicos, culturales, sociales, de educación, diferentes nacionalidades, porque estás aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Si estuvieras en tu país, plantando una iglesia en tu país, pues la realidad es otra. Pero si estás plantando una iglesia aquí en los Estados Unidos, tienes que estar abierto a que Dios va a traer todo tipo de personas, mi hermano. Y al principio, puede que las personas que comiencen a llegar y que alcance, a lo mejor vengan de un estrato social y económico mucho más bajo. Entonces tú vas ahí con tus ideas de plantación y decir, en los primeros 3 años, nosotros vamos a hacer una iglesia autosostenible por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Que te llegaron 30 familias que trabajan en una fábrica ganándose $8 la hora. ¿Tú te crees que esa iglesia va a ser autosostenible en 3 años, mi hermano? Negativo. Entonces tienes que estar dispuesto a entender que te va a llegar todo tipo de personas y que no puedes ser muy picky, no puedes ser muy específico. Menos aquí en los Estados Unidos. Aquí te va a llegar gente con todo tipo de trasfondo cultural, económico, social. Te va a llegar gente, mi hermano, con problemas emocionales, problemas mentales. Todo tipo de personas va a llegar a ese trabajo. Otro consejo importante, no tome la decisión aislado. Asegúrese de pasar mucho tiempo hablando con los pastores locales y de conocer a la comunidad desde el punto de vista de ellos. Incluso los clérigos de otras fe y denominaciones pueden darle información significativa sobre la comunidad, lo cual le convendrá en el proceso de elegir un lugar para servir. Otro aspecto importante, si tú vas a plantar una iglesia donde hay muchas comunidades de fe, tú tienes que entender el contexto de esas comunidades de fe. ¿Qué tipo de iglesias son las que están ahí? ¿Son todas iglesias de corte pentecostal? Bueno, pues tú tienes que estar consciente que lo más probable a tu iglesia va a llegar gente que está saliendo de esas iglesias pentecostales por diferentes razones. ¿Y a dónde van a llegar? A la nueva plantación. Porque, mi hermano, cuando se abre una nueva plantación, eso atrae a todo tipo de personas. Y como muchos hispanos no saben la distinción entre una iglesia bautista, una iglesia metodista, una iglesia pentecostal, es una iglesia nueva, allí vamos a llegar. Entonces tienes que estar consciente de que debes estudiar y conocer el contexto de esa comunidad para saber el contexto religioso de lo que está a tu alrededor. ¿Cuál es la teología que predomina en ese lugar? ¿Son todas iglesias de la prosperidad, que lo que predican es confesión positiva, decretos? Tú tienes que conocer el contexto teológico de lo que está alrededor tuyo, porque a tu iglesia van a llegar ese tipo de personas. Y lo más probable, tú vas a invertir un porcentaje de tiempo rediscipulando a personas que vienen de esos contextos. Y de hecho, mis hermanos, yo le puedo decir ahora con franqueza que la mitad de la iglesia que nosotros plantamos allí en Delaware, la mitad de los hermanos, todos venían de contextos pentecostales. Todos, por lo menos el 50%. Y tomó un tiempo, mis hermanos, ayudar a estas personas a entender
quiénes nosotros somos, en qué creemos, cómo nos gobernamos y cuáles son nuestros distintivos como Iglesia Bautista. Eso no fue un trabajo de un día para otro. Eso tomó meses, mi hermano, y varios años el poder cambiarle el chip en algunas creencias que tenían que no estaban en concordancia con lo que nosotros creemos como iglesia local. Pero yo sabía que quedándonos en Milford, ese era mi contexto. Yo conocía las comunidades de fe alrededor mío, mi hermano. Las conocía, llevaba desde el 2003 al 2015 que plantábamos, llevábamos, mi hermano, 11 años en el estado, conociendo realmente el contexto que estaba a nuestro alrededor. Así que ese aspecto es importante, mis hermanos, que consideremos. Nos quedan 15 minutos. Ok. Otro consejo práctico. Escoja el nombre de la iglesia. ¿Qué tipo de nombre usted debe escoger para esta congregación? Bueno, usted debe considerar varios elementos. Número 1, geográfico, bíblico, ilustrativo, denominacional, o a lo mejor un nombre que está de moda. Ok, miren, hace un tiempo atrás tú escuchabas las plantaciones nuevas en el mundo anglosajón y tú te quedabas rascándote de la cabeza y decías, pero ¿y de dónde sacaron ese nombre? Lo sacaron de alguna película, mis hermanos, y todo el mundo quería el nombre más extraño posible para ponerle el nombre a la iglesia. O el de moda. Hubo una época que el término radical era un término muy popular en el mundo evangélico. Y muchas iglesias anglosajonas se llamaban así, The Radical Church, la iglesia radical. ¿Verdad? Y escogen nombres, mi hermano, que son por modas que hay en el momento o porque son nombres que llaman la atención o que son atractivos. Otras situaciones, mis hermanos. Yo me encontré con una iglesia que le puso por nombre a la iglesia Primera Iglesia Bautista de Seaford. Ah, qué bien, la primera iglesia bautista en Seaford. ¿Qué pasó, mis hermanos, con la primera iglesia bautista en Seaford? Bueno, que la congregación donde ellos se estaban reuniendo, que no era de ellos, era un edificio prestado, los botó de allí. Hubieron problemas, mis hermanos, y le dijeron a la iglesia hispana, recoge tus cosas y vete. Bueno, después de buscar y buscar y buscar, consiguieron un edificio en Laurel, Delaware. Pero ¿cuál era el problema, mis hermanos? Que la iglesia se llamaba Primera Iglesia Bautista de Seaford. Y ahora ellos están en otro pueblo que se llama Laurel. Y ahora tienen que cambiarle el nombre a la iglesia porque ellos ya no están en Seaford, mis hermanos, ellos están en Laurel. Entonces debes pensar bien el nombre que le vas a poner a la iglesia. Porque si la iglesia se tiene que mudar de esa ubicación, porque entre los hispanos pasa mucho aquí en los Estados Unidos, especialmente si tú estás utilizando el edificio de otra comunidad de fe, es posible que tú te tengas que mudar a otro lugar y ese lugar sea en otro pueblo distinto al nombre que tú le pusiste a la iglesia. Así que debes considerar el nombre que le vas a poner a la iglesia. ¿Me entiendes? Es como si el hermano Luis, una iglesia que lleva 60 años ahí en Detroit, primera iglesia bautista hispana de Detroit, ahora les dé con mudarse a Grand Rapids. No le puede poner el mismo nombre, primera iglesia bautista de Detroit, porque es que él está en Grand Rapids ahora, mis hermanos. Entonces, escojan bien el nombre que le van a poner. Otro aspecto, ¿vas a incluir la denominación en el nombre de la iglesia? Esto es un tema controversial, que tampoco quiero decir una opinión canónica y decir que no, usted tiene que ponerle el nombre de la denominación. No, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Todo dependiendo del contexto, mis hermanos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros plantamos en Milford y plantamos en Delaware, nosotros escogimos el nombre por dos razones particulares. Número uno, porque éramos la única iglesia bautista en todo el estado. Así que si nosotros queríamos que alguien buscara iglesia bautista en Delaware, nosotros queríamos que ellos encontraran por el nombre de la iglesia que hay una iglesia bautista en Delaware. Entonces nosotros le pusimos Iglesia Bautista Faro de Gracia. ¿Por qué Faro de Gracia? Bueno, porque uno de los símbolos del estado de Delaware es un faro.
Y tú vas por las casas y por diferentes restaurantes y locales, y ellos tienen un faro. ¿Sabes lo que es un faro? Un lighthouse. ¿Ok? Entonces, eso es un símbolo muy visible y conocido en el contexto del Estado. Pues nosotros le pusimos Iglesia Bautista, Faro de Gracia, porque correspondía a lo que nosotros queríamos ser. Nosotros queríamos ser una iglesia que fuera identificada en el Estado y en la comunidad como una iglesia bautista, porque ya teníamos 50 iglesias pentecostales alrededor, mis hermanos. Y los pentecostales no tienen ningún problema en ponerle iglesia pentecostal fulana de tal a sus iglesias. Pero hay muchos bautistas, mis hermanos, que tienen miedo de ponerle iglesia bautista a su iglesia. No se quieren identificar con la denominación a la que pertenecen, mis hermanos. Y vuelvo y le digo, yo no estoy diciendo que usted tiene que ponerle el nombre de la denominación, pero a lo mejor sí, dependiendo del contexto donde usted está plantando. ¿Ok? Porque si tú tienes 4 o 5 iglesias, una luterana, una metodista, una wesleyana, una pentecostal y una católica, pues a lo mejor sea conveniente ponerle iglesia bautista fulana de tal, para que la gente sepa de que ahí hay una iglesia bautista. Porque mire, mis hermanos, cuando la gente se muda de un estado a otro, especialmente si vienen de contextos eclesiásticos, por lo general ellos van a buscar una iglesia que se identifique con lo que ellos creen o con la experiencia que han tenido en el contexto de otra iglesia local. ¿Verdad que cuando, no sé si le ha pasado a ustedes, pero alguien llega al estado donde usted está viviendo y está buscando una iglesia wesleyana? Pues se mete a Google y pone iglesia wesleyana en tal pueblo. Si la iglesia no tiene el nombre de wesleyano, no van a saber que son una iglesia wesleyana. Entonces, a lo mejor, no estoy diciendo que esto es obligado y canónico, tampoco quiero decir que nada me está diciéndole a los plantadores que tienen que ponerle el nombre bautista a su iglesia. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Usted no tiene que ponerle el nombre, pero a lo mejor sí, dependiendo del contexto donde usted está plantando. ¿Ok? Entonces tienes que escoger y pensar bien el nombre de la iglesia. ¿Ok? Preguntas y comentarios acerca de esta parte. Otro consejo práctico, mis hermanos. Si tú vas a recibir apoyo financiero de una institución o de una denominación, tú tienes que ser ético y la gente debe saber que tú estás afiliado a esa denominación, sea la que sea. Pero hay plantadores que se avergüenzan de la denominación a la que pertenecen. Pues tú sepas qué plantaste con ellos. Si tú no quieres ser pentecostal, pues ¿para qué plantas una iglesia pentecostal? Si tú no te identificas como bautista, pues ¿para qué vas a plantar una iglesia bautista? O sea, sé íntegro en lo que vas a hacer. Y si te van a dar apoyo económico, honra la relación. Porque estos son iglesias bautistas que están sacando de su dinero mensualmente para que se planten otras iglesias bautistas, mis hermanos. No para que se terminen plantando iglesias que no comparten lo que nosotros creemos. Preguntas, comentarios, mis hermanos. Si tú vas a tener un website como parte de la iglesia, en algún lugar debes poner, mira, nuestra iglesia está afiliada a la Convención Bautista del Sur, o es una iglesia endosada por Zen Network o por NAM. Identifícate públicamente. ¿Cuál es el problema? Para recibir los chavos, ay, qué buenos son los bautistas, pero para identificarte públicamente con ellos, que nadie se entere que yo soy de la Convención Bautista del Sur. Eso no es bueno, mis hermanos. Y nos estamos encontrando con muchos plantadores que hacen eso. NAM es bueno para recibir los chavos, pero no para identificarse públicamente. Eso no es íntegro. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas? Ay, mi hermano, pues si no tienen preguntas o comentarios, pues me siento aquí yo un monólogo. Yo creo que esa es una lucha de toda nación, hermano. Pues. Gente que quiere una cosa, pero rechaza otra, ¿no? Y todos enfrentamos esa situación en las diferentes denominaciones, ¿no?
Y es falta de integridad, por un lado, ¿no? Y falta de identidad. O sea, quiero porque me ayudan, pero no quiero, me da vergüenza, me da pena identificarme con la organización para la cual trabajo, ¿no? Yeah, Y es difícil esa situación, ¿no? yeah, claro. Entonces, Hay que considerar. si si tú te vas a unir a una organización en un esfuerzo de plantación, haz tu asignación, evalúa quiénes son ellos, en qué creen, cómo trabajan, cómo funcionan. No sabes la cantidad de plantadores que yo me he encontrado, que uno les pregunta, oye, una pregunta, ¿y por qué tú plantaste una iglesia con la convención? He tenido algunos que me han dicho, porque eran los únicos que estaban dispuestos a apoyarme económicamente. Ay, mi hermano, eso a mí me calienta la sangre. Eso a mí me Sin calienta la interés. sangre. Y yo digo, bueno, ¿y qué tú conoces acerca de la convención? Nada. ¿Ok? ¿Tú sabes lo que nosotros creemos? Tampoco. ¿Ok? ¿Y cuál es tu formación? No, yo vengo de los nazarenos o de los wesleyanos o de los metodistas. ¿Y por qué no plantaste con ellos? Porque no hay recursos allá. Entonces tú vienes aquí a aprovecharte de la buena dádiva de los bautistas para plantar una iglesia que va a ser otra cosa que no va a ser una iglesia bautista. Vas por buen camino, ¿sabes? Vas por buen camino. Y son conversaciones que tengo que tener incómodas, mis hermanos, porque la gente no es íntegra. O sea, si tú tienes convicciones presbiterianas, mi hermanito, planta una iglesia con los presbiterianos. Si tú tienes convicciones metodistas, vaya a plantar una iglesia con los metodistas, mi hermano. Si tu teología y tu eclesiología es pentecostal, váyase a plantar una iglesia con los pentecostales. Pero no le chupemos, mi hermano, el dinero a los americanos que son tan dadivosos para terminar plantando otra cosa que no es lo que se supone que sea. ¿Okay? Y yo no estoy diciendo aquí que los bautistas somos la última Coca-Cola en el desierto. Tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones. Si usted quiere entender el mundo bautista, vaya a una reunión anual en alguno de los estados que se hace todos los años. Usted quiere entender, mis hermanos, lo que realmente es la vida bautista del sur, vaya a una reunión anual. Ahí está el hermano Marcos. Él sabe de lo que yo le estoy hablando. Usted quiere entender los conflictos que tenemos dentro de nuestra propia organización, vaya a una reunión anual de la Convención Bautista del Sur. Ay, mis hermanos, eso es tremendo, es hermoso, pero cuando hay toma de decisiones y hay controversias y debates, eso se pone interesante, mis hermanos. Pero ahí yo estoy todos los años, mi hermano. Yo solamente he faltado a una reunión anual de la convención. Porque yo estoy agradecido, mis hermanos, con estos hermanos. O sea, el apoyo que me han dado a mí, a mi familia, a la iglesia, y no solamente el apoyo económico, el apoyo de relaciones, de amistad, de recursos, de compañerismo. O sea, me han tratado bien. Y que sí, que hay problemas y hay conflictos y hay cosas que no me gustan. Pero ¿qué voy a hacer, mis hermanos? Hermano Tapia. Sí, Pastor Jorge, en la misiología, ¿qué hay acerca de los aspectos, digamos, antropológicos, ¿no? Perdón por esa palabra, pero pues en algunos contextos, lo que usted dice es algo ético, ¿no? En el asunto de la denominación, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, cuando salen libros, por ejemplo, de Rick Warren, ¿no? O de Bill Hybels, este tipo, cuando estamos impregnados, ¿no? Porque tenemos que permear en la cultura, ¿no? Este tipo, los nombres, ¿no? Que suelen ser chocantes para atraer a las personas. En ese aspecto, la NAM, ¿cómo asimila esta cuestión de la cultura y esa conexión, ¿no? Porque para los jóvenes, digamos, a lo mejor es chocante, ¿no? Y entiendo, pues, la denominación,
y el contexto. Sí, bueno, de manera primordial, lo que le puedo decir, por lo que he podido conocer y entender, es que la Convención Bautista del Sur es una sombrilla bastante grande y debajo de esa sombrilla tú vas a encontrar diversidad en el contexto de esa gran sombrilla. Es bien importante que hagamos una distinción, es que la Convención Bautista del Sur no es una denominación como tal vez lo es las Asambleas de Dios o la Iglesia Metodista o la Iglesia Presbiteriana, aunque hay muchos presbiterianos, ¿verdad? Pero por ejemplo, la Convención Bautista del Sur no es una denominación, es una convención de iglesias autónomas que se unen para llevar a cabo unos propósitos en común. Entonces, dentro de esa sombrilla hay unos documentos que se proveen para que las iglesias puedan considerarse como iglesias en inglés le llaman friendly cooperation, ¿verdad? Una cooperación amistosa donde esa iglesia local se identifica con el fe y mensaje bautista, la constitución de la convención y se compromete a apoyar de una o de muchas maneras los propósitos en común que tiene esa convención de iglesias bautistas. Entonces, dentro de la Convención Bautista del Sur hay diversidad. Tú vas a encontrar iglesias que son más arminianas en su doctrina, otras que son más calvinistas, otras que creen en el congregacionalismo, otras que tienen un gobierno de ancianos, otras que son complementaristas, otras que están ahí rayando la línea del egalitarismo, pero todavía no lo hacen muy público, aunque hay algunas que lo han hecho públicamente. Egalitarismo, mi hermano, es la creencia de que una mujer puede ser pastora. Entonces, han surgido algunas iglesias en nuestra convención que han adoptado esa postura y son situaciones que se han traído en las convenciones estatales y anuales para hablar de ellas, porque los bautistas tienen una política interna para manejar esos asuntos. Entonces, tú vas a encontrar diversidad en el contexto de una convención tan grande que tiene más de 45,000 iglesias. O sea, tú no vas a encontrar una uniformidad en el contexto de la Convención Bautista del Sur. Entonces, NAM tiene que trabajar con todo tipo de iglesias. ¿Ok? Ahora, tenemos obviamente unas convicciones claras, tenemos claramente una política, una política interna de valores que nosotros creemos, y si esa iglesia o esas iglesias están dispuestas a trabajar en armonía con esas convicciones, pues entonces podemos trabajar. Pero lo que no hace la convención es meterse en los asuntos internos de una iglesia local, porque uno de los distintivos bautistas es la autonomía de la iglesia local. Entonces, los bautistas del sur dieron su vida hace 500 años atrás por defender el principio de la autonomía de la iglesia local. Y eso es un beneficio, pero también trae retos, porque a veces hay problemas que se dan en el contexto de una iglesia local, o hay enseñanzas, o como usted presentó, ¿verdad? Enseñanzas que tienen que ver tal vez con cómo lidiamos con la cultura, o cómo atraemos a la cultura, o cómo interaccionamos con la cultura. Tú vas a encontrar iglesias que tienen un enfoque muy grande en ese aspecto y otras que no. Entonces, en NAM tenemos que trabajar con todo tipo de comunidades de fe, siempre y cuando se alineen con el fe y mensaje bautista y se alineen con la constitución que tiene la Convención Bautista del Sur. Y cuando encontramos situaciones de iglesias que no se alinean con eso, créeme, mis hermanos, que esas cosas salen en Twitter, salen en Facebook y se atienden en las reuniones anuales estatales o en las reuniones nacionales. Créeme que los bautistas son buenos, pero cuando tienen que abrir la boca, la abren, mis hermanos. Y cuando tienen que traer a una iglesia y reportar una iglesia por enseñanzas que van contrarias al fe y mensaje bautista en una reunión anual, lo hacen sin ningún problema. ¿Ok? Como fue el caso recientemente en esta reunión anual que hubo con el caso de Rick Warren, donde él públicamente afirmó a 3 hermanas en la fe como pastoras en la iglesia. Y ahora hay todo un debate porque en la cosmovisión de la iglesia Saddleback, ellos entienden que el título pastor puede significar algo distinto
al cargo de anciano. Entonces ellos han hecho una distinción entre ancianos y pastor, ¿verdad? Y con ese tecnicismo ellos justifican su práctica. Bueno, pues ¿qué pasó? Que le cayeron arriba a los Bautistas del Sur, o un grupo dentro de los Bautistas del Sur, le cayeron arriba en la reunión anual de este año y trajeron una moción para sacar a la iglesia de Rick Warren de la convención por haber afirmado públicamente a 3 mujeres en el ministerio pastoral. Obviamente el comité ejecutivo le temblaron las piernas y dijeron, espérate, vamos a investigar este asunto mejor, vamos a tomar un tiempo para ver realmente qué es lo que ellos quieren decir o qué es lo que ellos realmente interpretan o qué es lo que ellos realmente creen acerca de este tema antes de nosotros tomar una decisión como convención, ¿ok? Y ahora mismo creo que están en ese proceso de diálogos y de investigación de qué es lo que realmente ellos entienden por el título de pastor en el caso de una mujer, ¿ok? Ahora, el que no fue a la reunión anual y ve videitos por YouTube, no entiende lo que pasó allí, porque no estaba allí. Solamente el que estaba allí puede saber y entender lo que pasó y lo que se dijo y lo que no se dijo, mi hermano. ¿Ok? No sé si eso contestó su pregunta, hermano. Sí, pastor, muy bien. Ok. Muy bien. Yeah. Bueno, mis hermanos, son las 9:33. No quiero extenderme más porque terminamos a las 9:30. Yo les confirmo en los próximos días si nos vamos a reunir la semana que viene, porque yo voy a estar en Indiana en la reunión anual de la Convención Bautista de Indiana y no sé si voy a estar a tiempo de regreso aquí a Columbus. Puede que sí, pero yo les confirmo por correo electrónico si nos vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Bueno, Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, Gracias, hermano. pastor. Gracias, Bendiciones. hermano.